Supongamos que yo soy el promotor de una obra, por ejemplo, de una presa o de una carretera. Sé que me debo someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y sé que debo redactar un estudio de impacto ambiental donde debo prever y estimar y valorar los posibles efectos ambientales. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo prever qué efectos ambientales pueden generar estas obras? Vamos a verlo. Así, los objetivos de este objeto de aprendizaje son revisar los diferentes métodos para identificar impactos ambientales y revisar la diferente metodología que existe actualmente para valorar también estos impactos ambientales. Así, el índice de contenido será metodologías de identificación, metodologías de valoración y, por último, un resumen o conclusiones. La normativa nos obliga a que debemos identificar, describir, caracterizar y valorar los efectos ambientales de mi obra, para cada fase de mi proyecto y para cada alternativa de mi proyecto. No hay que olvidar que el objetivo de la evaluación de impacto ambiental es elegir la mejor alternativa desde el punto de vista ambiental. La normativa no me obliga a utilizar una metodología concreta, me da libertad para elegir, pero yo deberé detallar y explicar correctamente en los documentos técnicos qué metodología estoy utilizando. ¿Y qué metodología elegiré? Pues principalmente depende de diferentes criterios, de la tipología de las alternativas, de los recursos que tengo disponibles, de los conocimientos que yo posea de la actividad o incluso de la relevancia del tema. Pues vamos a empezar viendo las metodologías de identificación. Aquí podemos encontrar generalmente tres grandes grupos: las matrices de interacción, simples o en etapas, los diagramas de redes y las listas de control. Empecemos entonces con las matrices de interacción causa-efecto. Esta metodología necesita que previamente hayamos listado las acciones de mi proyecto para cada fase y para cada alternativa, y que hayamos estudiado correctamente mi ecosistema. Tras estos dos apartados, yo podré relacionar las acciones con mi ecosistema y de ahí intentaré identificar los efectos ambientales. Aquí vemos un caso, un ejemplo de una matriz simple, donde relacionamos las diferentes acciones de mi proyecto, en este caso en las filas, con los factores ambientales, en este ejemplo puestos en columnas. Y cada casilla es la interacción entre cada acción con cada factor ambiental. Esta metodología, esta matriz simple, son las más utilizadas actualmente. Tenemos también matrices de interacción en etapas, que son útiles para detectar impactos secundarios o impactos indirectos, pero la principal desventaja que posee es que para una obra concreta podemos encontrarnos con múltiples matrices. Otra metodología para identificar son los denominados diagramas de redes. Aquí vemos un ejemplo para una única acción, para el vertido de agua residual en un cauce. Y vemos que para una única acción tenemos una red más o menos amplia. Y esta realmente es la principal desventaja, que en muchísimas ocasiones es una representación gráfica que puede llegar a ser muy compleja. Sí que es cierto que esta metodología, la ventaja que tiene es que son útiles para organizar debates y para comunicar al público la información. La última metodología de identificación serían las listas de control, que no dejan de ser más que checklists donde nos vamos haciendo diferentes preguntas y vamos contestando sí o no en cada caso concreto para cada fase de mi proyecto. Esta, la principal ventaja es que existen estas listas de control publicadas por organismos públicos y para proyectos específicos, que esta es realmente su principal desventaja, que solo existen para proyectos específicos y suelen ser preguntas demasiado generales. Bueno, una vez hayamos identificado los efectos ambientales, debemos describirlos de manera detallada todos y cada uno de los efectos ambientales identificados. Aquí en este caso tenemos un ejemplo de un impacto sobre la hidrología superficial, sobre la calidad de aguas, cantidad de aguas, tanto en fase de construcción como en fase de explotación o de funcionamiento. Una vez hemos descrito los efectos ambientales, debemos caracterizarlos y la normativa nos obliga
a que para todos y cada uno de los impactos que hemos identificado previamente debemos definir sus atributos, decir si son positivos o negativos, directos, indirectos, o si son continuos, discontinuos. Diferentes atributos vienen marcados por la legislación. Tras esta caracterización debemos valorar. Existen dos grandes grupos de metodologías de valoración: valoraciones cualitativas y valoraciones cuantitativas. En la valoración cualitativa, después de caracterizar cada efecto en positivo, negativo, directo, indirecto, simple, acumulativo, sinérgico, esos atributos que marca la legislación, debemos definir una escala de puntuación para estos atributos. Esta escala de puntuación es libre y es el promotor o el que redacta el estudio de impacto ambiental quien define la valoración numérica. Incluso podemos ponderar y darle más peso a unos factores o a otros. Tras ellos, determinamos la incidencia de cada efecto y la global, simplemente con el sumatorio de los atributos de todos y cada uno de los efectos ambientales. Aquí vemos un ejemplo de la matriz de identificación que vimos previamente, donde hemos ya caracterizado y en cada casilla, en cada interacción, encontramos la valoración numérica de sus atributos. Actualmente esta metodología es la más utilizada, pero posee un cierto nivel de subjetividad y principal desventaja es que no tiene en cuenta la magnitud de los efectos. A priori puede estar valorando igual una pérdida de suelo de 2 hectáreas que de 20 hectáreas, porque la magnitud de ese efecto en esta metodología no está incluida. Esta magnitud sí que se incluye en la valoración cuantitativa. ¿Cómo funciona esta metodología? Pues en primer lugar se determina la incidencia de cada impacto y la estandarizamos. Esto es lo que hemos hecho en la metodología anterior, la valoración cualitativa. Y tras ello determinamos la magnitud del efecto. Por ejemplo, yo erosiono, mi proyecto prevé erosionar tantas toneladas por hectárea. Preveo, estimo la erosión y mediante las funciones de transformación calcularía la magnitud estandarizada entre 0 y 1. Y posteriormente el impacto lo calcularemos como el producto de la incidencia y de la magnitud. ¿Cuál es la principal ventaja de esta valoración? Que aquí sí que tenemos en cuenta la magnitud de los efectos. Y la principal desventaja es que actualmente no existen modelos para poder estimar todos los efectos ambientales o para poder estudiar los factores ambientales y que no existen estas funciones de transformación para todos los factores ambientales. De todas maneras, es la metodología a la cual en el futuro tenderemos. Bueno, pues en este Polimedia hemos visto que en el apartado de impactos ambientales debemos identificar, describir, caracterizar y valorar. Desde el punto de vista de la identificación tenemos 3 metodologías distintas y son principalmente las matrices las que están actualmente utilizándose. Después describiremos los efectos ambientales y los caracterizaremos en base a unos atributos que vienen marcados por la legislación. Y por último, valoraremos de manera cualitativa o cuantitativa los efectos ambientales. Principalmente la valoración cualitativa es la que actualmente mayor parte de los estudios de impacto ambiental conllevan. No hay que olvidar que todo esto debe hacerse para cada fase y para cada alternativa de mi proyecto, porque el objetivo final es elegir la mejor alternativa desde el punto de vista ambiental.